Crónicas de lo cotidiano. Después de que mi abuela murió y mi familia se destrozó por la herencia, me fui sin mirar atrás, pero ahora sé que fue un error dejar solo a mi abuelo, y volví para protegerlo. Siempre tuve una relación muy cercana con mis abuelos maternos. Cuando era niña, vivimos un tiempo juntos, y aunque después se mudaron a otro lugar, nunca dejamos de estar cerca. Mis papás nos llevaban a visitarlos con frecuencia, pero con los años, mis hermanos dejaron de ir. Yo no. Por alguna razón que nunca necesité entender del todo, seguía visitándolos sola. Era algo natural para mí. Con ellos me sentía bien, en casa. Desde muy pequeña me llamaba la atención la forma en la que se relacionaban entre ellos. Me parecía muy linda. No era una relación perfecta ni de película, pero tenía algo que me marcó. Mis abuelos eran muy diferentes entre sí. Mi abuelo era un hombre exageradamente amable, cariñoso con todos, incluso con quienes claramente se aprovechaban de él. Mi abuela, en cambio, era dura, seria, directa, incluso con nosotros. A veces me costaba entender cómo se llevaban tan bien siendo tan distintos. Pero con el tiempo me di cuenta de algo hermoso, ambos se habían ido adaptando el uno al otro. Aunque seguían siendo ellos mismos, también se notaba la influencia mutua. Mi abuelo, gracias a ella, se volvió un poco más firme, aprendió a poner límites, aunque siempre desde el cariño. Y mi abuela, sin perder su carácter fuerte, se permitió a veces mostrarse más suave, especialmente con él. Verlos juntos me enseñó mucho más de lo que imaginaban. A su manera, eran el equilibrio perfecto. Uno que se construyó con años de convivencia, respeto y ese tipo de amor que se siente más de lo que se dice. Mis abuelos tuvieron muchos hijos. Por la época en la que vivieron y con las ideas que se tenían en ese entonces, eso era lo común. Y aunque hoy puede parecer una locura tener tantos hijos, ellos siempre nos dijeron que, dentro de lo que cabía, fueron felices así. A lo largo de su vida, y con mucho esfuerzo, lograron hacerse poco a poco de terrenos. No fue algo planeado, ni mucho menos fácil. Ambos venían de familias muy pobres, donde muchas veces no había ni lo básico para comer. Todo lo que consiguieron fue a base de trabajo, sacrificios y de aceptar lo que otros desechaban. Recuerdo que muchas veces mi abuela contaba cómo compraban terrenos o aceptaban espacios que nadie más quería. Zonas alejadas, sin calles pavimentadas, sin servicios, sin valor para otros. Pero ellos sabían que con tiempo y constancia todo podía cambiar. Y así fue. Lo que en su momento era tierra polvosa y olvidada, con los años se volvió codiciado. No por suerte, sino por visión, constancia, y porque nunca se detuvieron. Esa pequeña fortuna que construyeron con los años, sin saber que lo estaban haciendo, les permitió una vejez más tranquila. Conforme los terrenos aumentaban su valor, comenzaron a vender algunos. Fue idea de sus propios hijos que invirtieran ese dinero en casas o locales ya construidos, para ponerlos en renta y así tener ingresos constantes. Mis abuelos lo hicieron más por confianza que por entender bien todo eso. Pero funcionó. Dejaron su pequeño negocio personal y comenzaron a vivir de las rentas. Al principio, eso les dio mucha tranquilidad. Sin embargo, el tiempo no perdona. Con los años, ir a cobrar, estar al tanto de reparaciones, lidiar con inquilinos, todo eso comenzó a ser cada vez más difícil para ellos. Y aunque no querían depender de nadie, llegó un punto en el que entendieron que ya no podían seguir con ese ritmo. Fue entonces cuando decidieron vender la mayoría de sus propiedades, dejando solo algunas pocas con la intención de regalarlas a sus hijos cuando ellos ya no estuvieran. Gracias a esos últimos años tan cercanos, mis abuelos comenzaron a confiar en mí de una forma distinta. Yo sabía que cada vez les costaba más hacer cosas que antes resolvían sin problemas, ir al médico, hacer las compras, pagar servicios, incluso ir al banco. Poco a poco, fui convirtiéndome en su mano derecha. No lo planeé así, simplemente ocurrió. Me encargaba de llevarlos a todos sus chequeos médicos, de asegurarme que nunca faltara nada en la despensa, de pagar la luz, el agua, el predial, cualquier cosa que necesitaran, ahí estaba yo. Y con el tiempo, me di cuenta de algo que me llenó de orgullo pero también de responsabilidad, confiaban más en mí que nunca. Mi abuelo fue quien, un día, me entregó la tarjeta de su cuenta principal y me pidió que lo ayudara a organizar todo. Ya no quiero preocuparme por esto, me dijo. Me senté, revisé sus ingresos, sus gastos, sus recibos, y logré que la mayoría de los pagos importantes se hicieran automáticamente.
Así, ellos podían estar más tranquilos, y yo también. Pero todo cambió hace un par de años. Mi abuela, esa mujer fuerte, seria, que imponía solo con mirarla, falleció por causas naturales. Fue una noticia devastadora. Aunque todos sabíamos que ya estaba frágil, su partida dolió como si nadie lo esperara. Para mí fue perder a una figura que respetaba profundamente. Para mi abuelo, fue perder a la mitad de su vida. Estuvieron juntos más de 60 años, y él me lo dijo con una voz temblorosa: no sé cómo se vive sin ella. Y sin embargo, lo hizo. Resistió. Siguió adelante como pudo. Pero los días se hicieron más grises, más lentos. Y justo cuando pensábamos que lo que más dolía era haber perdido a mi abuela, empezó lo peor. Fue como si para muchos en la familia hubieran muerto los dos. Las visitas se volvieron menos frecuentes. Las llamadas, más escasas. Y no tardaron en llegar las indirectas, las preguntas incómodas, las discusiones apenas disfrazadas de preocupación. La palabra, herencia, empezó a colarse en conversaciones que antes eran simples pláticas familiares. Y así, lo que debió ser un momento de luto y unidad, se volvió el inicio de un conflicto que jamás imaginé vivir. Recuerdo con claridad cómo todo comenzó a pudrirse desde adentro. Algunos familiares, que apenas se aparecían cuando mi abuela vivía, comenzaron a visitarlo con más frecuencia, supuestamente para acompañarlo en su duelo. Al principio pensé que quizás habían recapacitado, que querían estar presentes en este momento tan duro, pero no. Casi todas esas visitas terminaban en discusiones. Y no pequeñas diferencias, gritos, insultos, acusaciones, la tensión era tan insoportable que hubo veces en que los enfrentamientos casi llegaron a los golpes. Y digo casi, porque en un par de ocasiones, sí llegaron. Sí. Mi abuelo, en su propia casa, en su propio duelo, tuvo que presenciar cómo sus propios hijos se gritaban, se empujaban, se trataban como enemigos. Él, que siempre había evitado los conflictos, no sabía cómo reaccionar. En ambas ocasiones, después de esas visitas, se sintió tan mal que terminamos en el hospital. No fue solo el corazón, fue todo, el estrés, la tristeza, la impotencia. Yo sabía, aunque él nunca me lo decía con palabras, que todo eso lo estaba matando poco a poco. Su forma de hablar cambió, ya no contaba sus historias con la misma emoción. Dormía mal. A veces simplemente se quedaba mirando al vacío, como si su mente quisiera escapar de ahí. Y fue entonces cuando no pude más. Me senté, con la garganta hecha nudo y los ojos ardiendo de rabia, y escribí un mensaje. Uno largo, directo, sin rodeos. Se los mandé a todos, a toda la familia. En él les dije que lo que estaban haciendo era inmoral, injusto, cruel. Que mi abuelo seguía vivo, y que pelear por su herencia mientras aún respiraba no solo era una falta de respeto, sino un acto de egoísmo que lo estaba matando en vida. Les dije que si seguían así, lo único que lograrían sería enterrarlo más pronto de lo que imaginaban. Ese mensaje, sí tuvo un efecto. Al menos en parte. Algunos se alejaron. Quizás por vergüenza, por respeto, o simplemente porque no querían escuchar verdades. Pero otros no. Otros solo cambiaron de máscara. Dejaron de discutir, sí, pero comenzaron a ir con otra estrategia, la manipulación. Llegaban con el tono bajito, la mirada triste, con frases como: es que tú sabes que mamá quería que esa casa fuera mía, o ¿y qué va a pasar conmigo si no me deja algo ahora que todavía puede firmar? Algunos incluso llegaron al punto de hacerle sentir culpa. Yo te he cuidado también, ¿verdad? Acuérdate de cuando te llevé a tal lado, como si las visitas a la fuerza o los favores con factura emocional fueran una moneda válida para cambiar por propiedades. Era claro, si no lo destruían a gritos, iban a intentar vaciarlo con sonrisas falsas. Todo colapsó el día que se suponía que debía ser feliz. El cumpleaños del abuelo. Se organizó una fiesta en casa. Yo me encargué de casi todo, desde las invitaciones hasta la comida. Quería que él se sintiera acompañado, querido, aunque ya desde el inicio noté que no tenía muchas ganas. Estaba cansado. Triste. Cuando llegaron todos, hizo un esfuerzo enorme por sonreír y recibirlos bien, pero apenas pasaron un par de horas, se disculpó y se retiró a su cuarto. Ni siquiera alcanzó a probar el pastel. El ambiente cambió en cuanto se fue. Como si su presencia fuera el único hilo que sostenía la paz, el único escudo que evitaba que se dijeran las cosas que todos venían guardando.
Nadie parecía disfrutar realmente la fiesta. Las miradas se volvían cada vez más duras, los silencios más largos, hasta que alguien soltó el primer comentario hiriente. Y ahí empezó todo. Fue como una cascada, reproches, acusaciones, burlas disfrazadas de verdades. Y yo no pude más. Me levanté y les grité. Les grité como nunca antes. Les exigí respeto, les recordé que estaban en su casa, que lo único que mi abuelo necesitaba era paz, que ya no era momento de egoísmos ni de reclamos. ¿Y qué recibí a cambio? Insultos. Mi propia familia, la que crecí admirando y queriendo, me llamó interesada. Dijeron que todo lo que hacía era una actuación para ganarme el cariño del abuelo, que lo manipulaba, que me quería quedar con todo. Uno incluso se atrevió a decir que seguramente yo había sido la que escribió el testamento. Ese fue el punto de quiebre. Salí de esa fiesta entre lágrimas, con el corazón roto. Ya no solo por mi abuelo, sino porque entendí algo que me costó aceptar: esa familia, la misma que tanto ayudé, ya no era mi refugio. Era mi tormenta. Los días siguientes fueron igual de crueles. Me llegaron mensajes llenos de veneno. Me llamaban falsa, manipuladora, aprovechada. Algunos incluso usaban palabras tan duras que no puedo repetirlas. Intenté ignorarlos, intenté ser fuerte, pero no pude más. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil de mi vida: alejarme. Alejarme de todos. Decidí mudarme. Cambiar de ciudad. Cortar lazos. No por cobardía, no por orgullo, sino por amor propio. Por paz mental. Por supervivencia. Y aunque dolió, en el fondo, supe que había hecho lo correcto. Antes de irme, solo me despedí de una persona, mi abuelo. Fue uno de los momentos más difíciles que he vivido. Lo abracé fuerte, como si al hacerlo pudiera quedarme un poco más con él, como si en ese gesto pudiera decirle todo lo que mi voz no podía pronunciar. Pero él, fiel a esa forma tan suya de ser, lo entendió todo sin necesidad de muchas palabras. No intentó detenerme. No me cuestionó. Al contrario, me apoyó. Me miró con una ternura que me rompió por dentro y me dijo algo que jamás voy a olvidar: que me agradecía por todo lo que había hecho por ellos durante tantos años. Que, aunque yo no lo reconociera, había hecho muchos sacrificios por su bienestar. Que eso jamás tendría como pagármelo. Y esas palabras se quedaron grabadas en mí. Me fui de su casa entre lágrimas, rota, sí, pero con una pequeña paz, la de saber que al menos él no me juzgaba. Con el paso de las semanas, los mensajes de odio cesaron. Tal vez se cansaron. Tal vez encontraron a otro a quien culpar. Yo, por mi parte, me enfoqué en adaptarme a la nueva ciudad. A respirar. A intentar dormir sin el peso constante del conflicto encima. Poco a poco, empecé a encontrar una rutina, a reconstruirme. Pero nunca dejé de pensar en él. Lo llamaba con frecuencia. Siempre me contestaba con una voz tranquila, y hablábamos de cualquier cosa: cómo estaba el clima allá, si había visto alguna película, o qué desayunó ese día. Y aunque él me decía que todo iba bien, yo sabía que no. Su voz tenía un eco diferente. Un cansancio que no era físico. Lo conocía demasiado bien como para no notarlo. Pasaron 6 meses. Justo cuando sentía que por fin estaba empezando a encontrar cierta estabilidad, recibí una llamada de mi papá. Fue inesperada y devastadora. Me dijo que mi mamá y mis hermanos ya se habían involucrado también en los mismos pleitos familiares de siempre. Que habían caído, sin siquiera notarlo, en el mismo ciclo tóxico de antes: discusiones, reclamos, codicia. Nada había cambiado. Y luego, me dijo algo que me partió el alma: que el abuelo había sido internado un par de veces más. Otra vez por el estrés, por el desgaste emocional que le provocaban esas discusiones. Pero lo que más me dolió, lo que todavía me cuesta procesar, fue escuchar que, desde el día en que me fui, mi abuelo había perdido la poca alegría que le quedaba. Que aunque trataba de seguir con su vida, ya no era el mismo. Y eso me quebró por dentro de una forma que no sabía que aún era posible. Esa llamada me cayó como un balde de agua fría. No tuve que pensarlo demasiado. Al colgar, sentí una mezcla de angustia, urgencia y determinación que no podía ignorar. Renuncié a mi trabajo ese mismo día, empacando todo lo que tenía en cuestión de horas.
Volví a mi ciudad natal con una sola idea en mente: no podía seguir lejos sabiendo lo que estaba pasando. Sentía, en lo más profundo, que era lo correcto. Que no había otra opción. Cuando llegué a casa de mi abuelo, el golpe fue más fuerte de lo que esperaba. Lo encontré en un estado que jamás imaginé. Su cuerpo, que alguna vez fue fuerte y ágil, parecía frágil, cansado. Su mirada había perdido parte de esa chispa que lo caracterizaba. Verlo así me rompió por dentro, pero me obligué a contener ese nudo en la garganta delante de él. No quería que lo primero que viera en mi regreso fuera tristeza. Y sin embargo, cuando me recibió, fue con una sonrisa tan genuina, tan llena de alivio, que por un instante todo lo demás desapareció. Sus ojos tenían un brillo que hacía mucho no veía. Era como si algo dentro de él se hubiera encendido de nuevo. Después de comer juntos, no quise esperar más. Me armé de valor y hablé con él. Directa. Sin rodeos. Le expliqué que había vuelto para quedarme. Que no podía seguir con mi vida sabiendo lo que él estaba viviendo. Que no podía perdonarme abandonarlo otra vez. Intentó interrumpirme, con esa preocupación suya de siempre, diciendo que no quería ser una carga para mí. Pero fui firme. Le dije que no había vuelta atrás. Que no era una carga. Que era mi familia. Que era mi hogar. Y entonces, le dije algo que llevaba tiempo guardando. Le pedí permiso para alejar a quienes solo lo lastimaban. Le expliqué que no se trataba de romper la familia, sino de protegerlo. Que aquellos que seguían discutiendo por dinero, que lo presionaban o lo hacían sentir culpable, no podían seguir entrando a su vida como si nada. Que aunque fuera doloroso, había que poner límites. Porque a veces, le dije mientras lo tomaba de la mano, cuidar de quienes amamos significa también tener el coraje de cerrar la puerta a quienes ya no saben amar sin dañar. Mi abuelo dudaba. Lo conozco demasiado bien como para no notarlo, aunque intentara disimularlo con un gesto amable. No quería conflictos, no quería sentirse como el causante de una ruptura en la familia. Durante años, había sido el que intentaba mantenernos unidos, el que callaba por no herir a nadie, aunque eso significara herirse a sí mismo. Pero yo no podía permitir que esa pasividad lo siguiera consumiendo. Insistí. Le dije que no se trataba de dividir a la familia ni de generar más discusiones. Es por ti, por tu paz, le dije. Hay muchos que se alejaron, no porque no te amen, sino porque no soportaban el ambiente tóxico que se creó a tu alrededor. Y algunos de ellos van a volver, lo sé. Pero también hay otros que nunca van a entender, y aunque duela, no podemos dejar que vuelvan a hacerte daño. Él me miró en silencio por unos segundos. Y luego, con una ternura que aún me duele recordar, me dijo que aceptaba. Que confiaba en mí como solo había confiado en su esposa. Esa frase me partió y me reconstruyó al mismo tiempo. Pero me puso una única condición: que viviera con él. No solo para ahorrarnos gastos, sino porque, así me lo dijo, sin rodeos, le haría muy feliz tenerme cerca. Acepté sin pensarlo 2 veces. Estar a su lado, acompañarlo, cuidarlo como se merecía, era todo lo que quería. Lo primero que hice fue reorganizar por completo mi vida. Me puse a buscar cómo trabajar de forma independiente, ofreciendo mis servicios en línea para generar ingresos sin tener que ausentarme. Quería estar lo más presente posible. Era como empezar desde cero, pero esta vez, por una causa que me daba fuerzas todos los días. Después tomé medidas prácticas. Cambiar todas las cerraduras fue lo primero. Durante años, varios miembros de la familia habían tenido llaves y entraban como si esa casa les perteneciera, incluso sin avisar. Esa etapa tenía que terminar. Ese mismo día, contraté una empresa para instalar cámaras de seguridad, tanto dentro como fuera. No era desconfianza hacia mi abuelo, era protección. Para él. Para mí. Para esa paz que estábamos intentando reconstruir desde los escombros. Y aunque sabía que esto traería reacciones, estaba lista. Después de hacer todos esos cambios en la casa, redacté un nuevo mensaje que envié a todos los miembros de la familia. En él dejé claro que había vuelto y que esta vez no pensaba irme. Les dije que no permitiría que quienes solo hacían daño a mi abuelo siguieran acercándose como si nada. Expliqué que había cambiado las cerraduras de la casa y que, a partir de ese momento, quien quisiera visitar a mi abuelo debía avisar primero y preguntar si él realmente deseaba recibirlos.
y aunque esa no era la situación ideal ni lo que yo hubiera querido, tomé la decisión de que, por el momento, yo misma no permitiría el ingreso de quienes lo habían hecho sufrir, al menos no hasta que reflexionaran sinceramente sobre el daño que causaron. También dejé muy claro que todos aquellos que se habían alejado por las constantes peleas y el ambiente tóxico, sí eran bienvenidos a visitarlo cuando quisieran, incluso sin previo aviso. Porque mi intención nunca fue dividir más a la familia, sino proteger a quien más amaba.